Ya, les debe haber llegado un mensaje de que se está grabando la clase. Ya, ahora vamos a empezar, ¿ok? Ya. A ver, bueno, nuevamente chicos, yo voy a estar dictándoles los miércoles, voy a estar apoyando al profesor Juan, voy a estar dictando clases de 8 a 10 de la noche. Eh, yo suelo hablar bastante rápido a veces, entonces si es que en algún momento no se me entiende o sienten que estoy yendo muy apresurado, me lo comentan y retomamos la clase con más calma, ¿no? Eh, no les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Me gustaría que lo hagan, pero veo que por la aplicación tampoco es que voy a poder verlos, ¿no? Pero lo que sí voy a pedirles, por favor, es que cuando quieran participar o cuando yo haga preguntas sobre la clase o necesite algo, ¿no? Por ejemplo, para confirmar si están viendo mi pantalla o algo parecido, me respondan por el micro, por favor. Y ya, a ver, la clase que he preparado para el día de hoy es una introducción, como mencionó Juan. Lo que vamos a estar viendo primero es acerca de qué preguntas en realidad responde la econometría, por qué es que existe, cuál es la diferencia con unas nuevas tendencias como es la ciencia de datos, ¿no? Que en realidad no es nueva, pero o sea, ha alcanzado su boom en esta última década. Por qué también es que bueno, ¿cuál es la diferencia entre la estadística que se aplica a ciencias sociales, que es la econometría, con las ciencias exactas, que es algo mucho más antiguo como la química, física o la biología? Y luego vamos a estar derivando el modelo. A ver, está entrando más gente. Ya, creo que entró el delegado. Ya. Vamos a estar derivando el modelo MCO. eh, Va a ser una derivación sencilla, porque de hecho ya lo han visto en el ciclo pasado en econometría 1. Va a ser la derivación de un modelo OLS con un solo parámetro exógeno, con una sola variable exógena, perdón. Y acá les voy a dejar la primera tarea, que es opcional nada más para puntos extra, y voy a revisar el esquema de notas que tienen y cuáles voy a calificar yo para ver en cuál de ellas puedo aumentarles puntos a las personas que decidan completar la tarea, ¿no? Que va a ser básicamente ah, agarrar como analogía lo que vamos a hacer hoy en clase y realizarlo para derivar el modelo el modelo de regresión múltiple, ¿no? Que es en la forma matricial que conocemos todos, que es el x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por y, eso deben de llegar. Entonces, luego de ello, vamos a tomar un corto receso, descanso de 5 minutos para tomar el primer laboratorio. Eh, y ya, justo el laboratorio va a ser con ese Excel que les he adjuntado, que dice regresión sin cajas negras, ¿no? Entonces vamos a aterrizar los conceptos de lo que vamos a ir derivando en esa hoja, ¿no? O sea, podría haber preparado un laboratorio con Stata que le estaba planeando hacer, igual se los voy a pasar o lo vamos a ver la siguiente clase, pero los software econométricos como Stata o los otros software de acceso libre como Python o R, o sea, permiten hacer cosas mucho más complicadas, permiten hacer la regresión con una simple línea de código, pero no vemos qué está detrás, ¿no? Entonces, por eso el laboratorio de hoy día va a ser hacer regresión, pero sin cajas negras, únicamente operando matricialmente. Y ya, este, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Han podido descargar ya la PPT y el archivo Excel, chicos? Sí, sí se pudo. Tengo una consulta. ¿Podría repetir Sí, sí. la tarea la cual estaría dejando para esta clase? Ah, ya. Hoy vamos a derivar el modelo MCO, pero solo con una variable exógena. Y la tarea sería que ustedes deriven el modelo MCO, pero el modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? O sea, deben de llegar a esa ecuación que conocemos todos, que es x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por y. A eso deben de llegar. Esa va a ser la tarea. Está más adelante. La PPT también pueden chequearla. Creo que está en la página 10, si no me equivoco. A ver, más gente.
Chicos, ¿ustedes pueden ir admitiendo a las personas que aparecen o no les permite eso? Creo que no nos permite. Ya, entonces voy a estar volviendo para, para dejar ingresar a las personas que se van conectando. Y ya bueno, ¿alguna otra duda más, chicos? Ya bueno, silencio positivo voy a asumir. Entonces, a ver, continuamos. Bueno, primero vamos a empezar respondiendo algunas preguntas importantes, ¿no? ¿En qué es que se enfoca la econometría? Como vemos acá, menciona que, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando queremos realizar una investigación, por ejemplo, queremos evaluar cómo es que impacta un año más de educación sobre el salario percibido de un individuo, ¿no? Entonces, nosotros para obtener ese efecto, lo que quisiéramos es disponer, o bueno, realizaríamos el análisis en una población, ¿no? Por ejemplo, queremos ver esa relación en Perú, por ejemplo. Pero lastimosamente no existe un population dataset, o sea, no hay una base de datos que engloba cada individuo de Perú para poder realizar esa investigación, ¿no? Lo mismo, o sea, no hay datos de países completos. En el caso de que se quiera hacer investigación, por ejemplo, en macroeconomía, no hay datos de todos los individuos del mundo, por ejemplo, si es que se quisiera hacer algún análisis de microeconomía o de todas las firmas del mundo, por ejemplo, si es que se quiere hacer un análisis de asset pricing, por ejemplo, ¿no? Pero de lo que sí disponemos es de pequeñas muestras de, pero de lo que sí disponemos es de pequeñas muestras o de muestras que normalmente se hacen de forma aleatoria sobre esa población y que nos permite a nosotros, utilizando el toolbox de la econometría, poder hacer inferencia, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos estimar, por ejemplo, con el ejemplo que les mencioné de cómo es que impacta un año más de educación sobre el salario percibido de los individuos, lo que nosotros nos interesaría capturar vendría a ser ese beta, ¿no? Que no es más que otra cosa que el efecto promedio de un año más de educación sobre el salario. Entonces nosotros, al no disponer de una data poblacional, disponemos de una data muestral y podríamos hacer inferencia a partir de esa muestra, pero tomando en cuenta ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Perú, lo más próximo cuando se quiere hacer microeconometría es utilizar data de Najo, ¿no? Hay otra data también que es de la Universidad de Oxford, que tiene una ONG acá que se llama Childhood Poor, o algo así, o de JPAL también, ¿no? Entonces, bueno, se utilizaría ese tipo de datasets en el caso de que se quiera hacer microeconometría. Bueno, entonces, la idea principal de la lámina anterior es que no necesitamos información de toda la población para poder obtener el valor del parámetro poblacional, sino necesitamos una muestra de datos adecuada para poder realizar una correcta inferencia de esos parámetros poblacionales, ¿no? Utilizando la caja de herramientas de la econometría. Y aquí en esta lámina está resaltada cada una de esas frases, porque son sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es data adecuada, ¿no? En el ciclo anterior habrán revisado que los datos para que, por ejemplo, para si en el caso de que se quiera utilizar la regresión lineal múltiple, debe cumplir ciertas condiciones, como son los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Que son la linealidad de parámetros, que sea una muestra aleatoria, que no exista colinealidad entre las variables independientes, que exista exogeneidad entre las variables dependientes y o la homoscedasticidad, ¿no? Entonces, si es que se cumplen o si es que se cumplen o nos aproximamos a que se cumplan esos supuestos de Gauss-Markov, podremos utilizar la caja de herramientas de la econometría, ¿no? Como es la regresión lineal múltiple, por ejemplo, en el caso de que exista algún problema de multicolinealidades, estaríamos utilizando IB o variables instrumentales. En el caso que nuestras variables sean que sean categóricas, por ejemplo, pueden ser una dummy o pueden ser multicategóricas, estaríamos utilizando modelos Logit o Probit.
si es que quisiéramos hacer causal inference, por ejemplo, estaríamos utilizando modelos de fixed effects o random effects y un bagaje muy amplio que es la econometría, ¿no? Entonces, a partir de ello podríamos hacer inferencia correcta, es decir, estaríamos obteniendo estimadores MELI, ¿no? O por sus siglas en inglés que es BLUE, ¿no? Que son los mejores estimadores linealmente insesgados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les dejé un gráfico en la esquina inferior derecha de básicamente qué es lo que hace una regresión lineal, ¿no? Es capturar el efecto promedio de la variable X sobre la variable y graficarles esa línea, ¿no? Entonces, ¿en qué se estaría diferenciando la econometría, que es bastante, que se utiliza bastante a investigación aplicada de otras ciencias, como son las ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, en el escenario de las ciencias exactas, por ejemplo, asumamos que somos, no sé, químicos, por ejemplo, ¿ya? Y queremos evaluar cuál es el efecto que tiene sobre la emisión de CO2 del agua al introducir una sustancia H, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores lo que haríamos es diseñar un experimento justamente para poder capturar ese efecto, ¿no? El efecto sobre la emisión de CO2 de introducir la variable H, perdón, la sustancia H en el agua. Entonces, lo que tendríamos es dos grupos, uno de tratamiento, otro de control, y lo que haríamos es evaluar ese diferencial, ¿no? Comparando los resultados del grupo de tratamiento contra los resultados del grupo de control. Eh, por ejemplo, acá, al momento de introducir la sustancia H, en el grupo de tratamiento vemos que hay una emisión de CO2 de 40 partes por millón. Es un número inventado, obviamente, ¿no? Tenemos una emisión de 40 partes por millón. Y en el grupo de control tenemos una emisión de CO2 de solo 0.5 partes por millón. Entonces, para capturar el efecto solo sería el diferencial, o sea, el gap entre el grupo de tratamiento y el grupo de control vendría a ser el efecto de introducir esa sustancia sobre la emisión de CO2 en el agua. Pero en economía, en las ciencias sociales, por temas éticos, no se pueden realizar experimentos justamente porque trabajamos con seres humanos, ¿no? O sea, con civiles. Entonces, al no querer, bueno, no al no querer, al no poder realizar experimentos en las ciencias sociales, lo que se utiliza simplemente son las datas, no sé, de censos o de seguimiento de los de individuos de algún país para poder hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, acá supongamos que queremos, o bueno, suponemos que el lifetime income, que es el ingreso de por vida de un individuo, es una función de si este individuo decide militarizarse o ser civil, por ejemplo. Entonces, no podemos realizar un experimento, obviamente, ¿no? Entonces, lo que haríamos es calcular el efecto promedio de regresionar ese grupo de variables características de los civiles y de los militares y obtener los resultados de lifetime income para cada grupo, ¿no? Pero en este caso el gap, o sea, el diferencial entre ambos resultados, vendría a ser efectivamente el efecto de militarizarse sobre el lifetime income. Pues en ese caso, o sea, si suponemos que sí es lo correcto, estaríamos equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué estaríamos equivocados? A ver. ¿Por qué estaríamos equivocados? ¿Alguno tiene alguna idea sobre por qué no podemos aseverar que esto, o sea, que el diferencial entre el lifetime income de los militares y los civiles es efectivamente el efecto de militarizarse sobre el ingreso de por vida de un individuo? ¿Alguno tiene una idea? Chicos, ¿alguno tiene una idea? No voy a asumir silencio positivo de nuevo.
Eso sería incorrecto porque a diferencia de las ciencias exactas, por ejemplo, el grupo de control y el grupo de tratamiento en las ciencias exactas, antes de introducirse, por ejemplo, la sustancia H, ambos grupos son exactamente iguales, o sea, hay un contrafactual, ¿no? O sea, hay dos X, a un X vienes a afectarlo por esa variable de tratamiento y entonces podrías capturar ese efecto, ¿no? Pero acá, por ejemplo, la persona que es civil, no, esa persona que es civil no va a haber una persona exactamente igual que sea militar, ¿no? Entonces ahí no podríamos estar haciendo una buena inferencia, ¿no? No podríamos estar haciendo causal inference correctamente. Entonces, quizás algunos piensan que no se pueden correr experimentos en ciencias sociales. O sea, efectivamente no se pueden realizar experimentos en ciencias sociales, pero para suerte de nosotros existen lo que son los experimentos naturales. Y acá hay un paper de Joshua Angrist, que fue el premio Nobel el año pasado, que fue un paper que escribió en 1990, que básicamente lo que trata de resolver es esa, la pregunta anterior. ¿Cómo es que afecta sobre el lifetime income el hecho de que una persona se militarice? Entonces, volviendo a evaluar la función, vemos que el lifetime income depende de ser militar, ser civil y del potential lifetime income que puede depender, o sea, su ingreso potencial, ¿no? De un individuo que puede depender de su educación, de la educación de sus padres, de, no sé, el estrato socioeconómico donde nace y otras demás variables que podrían estar afectando, ¿no? Entonces, en ese escenario, si solo realizaríamos inferencias sobre esto, estaríamos haciendo mala inferencia porque la causalidad podría darse a la inversa, ¿no? Por ejemplo, yo como un individuo de bajos recursos o bajos ingresos, quizás no tengo más opción que militarizarme para poder percibir algo de ingresos, ¿no? Ahí las cosas se distorsionan, no es que militarizarse causa un bajo lifetime income, sino que más bien es que el bajo lifetime income causa militarizarse y ya no se estaría haciendo una buena inferencia. Entonces, lo que encontró o lo que utilizó Joshua Angrist para utilizar como un bosquejo de experimento natural fue la lotería que se realizó en el año 1969. En ese año, desde el 55, Estados Unidos estaba participando de la guerra de Vietnam y lo que hizo en el año 69 es realizar una lotería. Asignó un número a cada día del año y entonces realizó la lotería y cada número que salía correspondía a las personas que estaban en edad de hacer servicio militar, correspondía a las personas que habían nacido en ese número y que estaban en edad de poder hacer servicio militar para que vayan a la guerra, ¿no? Por ejemplo, si salía el número 2, todas las personas que habían nacido el 2 de enero y que estaban en edad de poder hacer servicio militar se iban a la guerra. Entonces, ahí, por ejemplo, el hecho de militarizarse ya no era un resultado de las condiciones del individuo, ¿no? O sea, simplemente era pura suerte nada más, ¿no? En un experimento natural, justamente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Acá les dejé el link por si quieren leer ese paper. Le dan clic y les va a llevar a la página del paper. ¿Alguna duda, chicos? Y bueno, entonces, ahora lo que vamos a revisar es las propiedades de los estimadores, ¿no? Primero vamos a revisar lo que es el concepto de insesgadez. Acá le hice un grafiquito sencillo porque la idea es de que se entienda que, por ejemplo, como ya dijimos que nosotros no disponemos de una data poblacional, lo que podemos hacer es obtener pequeñas muestras de esos datos, ¿no? Por ejemplo, incluso con nuestro muestreo podemos, para obtener más muestras a partir de un muestreo, se puede hacer bootstrap, ¿no? Que es el bootstrap, no es más que hacer un chocolateo, ir chocolateando esa muestra, y obtenemos otra nueva muestra, y chocolateándola y obtenemos otra nueva muestra, ¿no? A ver, perdón. Ya, entonces, si tenemos varias n muestras, lo que obtendríamos es n parámetros del parámetro poblacional, ¿no? O sea, existe un único parámetro poblacional, pero disponemos de n muestras y podemos obtener, y si calculamos ese parámetro en cada muestra, vamos a tener un parámetro muestral para cada una de ellas, ¿no? Entonces lo que tendríamos es una distribución parecida a esta.
donde en el eje X está el beta estimado, correspondiente a cada muestra, y en el eje Y es la frecuencia, pues, ¿no? Entonces, a lo que se refiere el insesgadez es que la esperanza matemática de justamente de esta distribución sea igual al parámetro poblacional. Entonces, o sea, no estamos diciendo que la muestra, o sea, que el parámetro estimado a partir de una muestra de por sí es el parámetro poblacional, ¿no? Sino que la esperanza matemática de esa distribución tiende a ser igual al parámetro poblacional. Esa es la propiedad de insesgadez. La otra propiedad es la consistencia. La consistencia es mucho más sencilla. Básicamente, lo que te dice es que cuando el número de observaciones de una muestra tiende a infinito, o sea, es decir, que se acerca a la distribución poblacional, por así decirlo, la distribución de los parámetros se va acortando, o sea, se va reduciendo. O sea, la varianza, por así decirlo, de cometer algún error se va reduciendo. Entonces acá como vemos, por ejemplo, con un número de datos igual a 1000, nuestra distribución es un poco más grande, ¿no? Y ya cuando tenemos un número de datos igual a 10.000, pues básicamente nos estamos acercando a calcular únicamente el parámetro poblacional, ¿no? La otra propiedad vendría a ser la propiedad de eficiencia. Y acá para entender la eficiencia, porque también me confundía con la propiedad con la anterior, la de consistencia. Para la eficiencia necesitamos dos parámetros, porque básicamente la propiedad se debe a la comparación de un parámetro muestral con otro. Por ejemplo, tenemos el parámetro muestral de beta tilda y el otro parámetro va a ser beta hat o beta gorrito. Entonces, por ejemplo, si graficamos las distribuciones de beta hat, de beta gorrito y de beta tilda, vemos que ambas son insesgadas, ¿no? O sea, ambos, en la esperanza matemática de ambos, te da el parámetro poblacional. Sin embargo, la distribución de beta tilda es más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene menos varianza, ¿no? Únicamente la eficiencia se debe a eso, cuando un parámetro tiene menos varianza que otro. Eso es ser eficiente. Pero ¿cuál es la diferencia entre eficiencia y consistencia? Y aquí viene. Por ejemplo, para distorsionando un poquito el ejemplo anterior, acá beta tilda sigue siendo más eficiente que beta hat, ¿no? Su distribución tiene mucha menos varianza, pero ya no es insesgada. Por ejemplo, acá es eficiente, pero es insesgado, porque la esperanza matemática de beta tilda no es igual al parámetro poblacional. O sea, es eficiente, pero es insesgado, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es derivar el modelo de MCO, pero primero necesitamos entender de dónde viene ese problema, ¿no? O sea, cómo es que surge el modelo de ULS. Por ejemplo, acá, como mencionamos, nosotros queremos obtener, obviamente, una regresión lineal, o sea, capturar el efecto promedio de la relación entre la variable X con la variable Y. Y justamente esta Y es un valor predicho, o sea, no es un valor exacto igual a Y, ¿no? Entonces, la diferencia, lo que nosotros deberíamos realizar es tratar de minimizar la diferencia que existe entre cada uno de esos puntos con nuestra recta de regresión, que vendría a ser el error, ¿no? O sea, la diferencia entre el valor real y el valor predicho vendría a ser nuestro término de error. Entonces, lo que nosotros buscamos es minimizar esa función de error. Y de ahí surge el modelo OLS o mínimos cuadrados, perdón, el modelo MCO, claro, ordinary least squares, o sea, mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, acá está lo que les mencioné, que es la tarea, que va a ser opcional, que va a ser derivar el modelo MCO. Ahorita nosotros solo lo estamos haciendo con una única variable exógena. Ustedes lo van a hacer en forma matricial, que es el modelo de regresión múltiple. Y como les mencioné, es opcional, entonces va a ser para puntos extra, ¿no? Entonces tenemos el problema acá. Lo que vamos a hacer es minimizar la diferencia, el término de error, ¿no? Que es el valor predicho, y toda esa parte de acá es perdón, no es valor predicho, ese es el valor real menos el valor predicho, ¿no? ¿A qué es igual el valor predicho? Es igual a alfa sub 0 hat más beta hat por xy, donde alfa es la variable, perdón, es el vector de constantes, ¿no? De unos, beta hat es el efecto promedio de xy sobre y. Entonces,
vamos a minimizar esto. ¿Y por qué se eleva al cuadrado, ¿no? Como vemos acá en este gráfico, algunas distancias son positivas, otras negativas. Entonces, para poder quitarnos ese problema, lo que hacemos es simplemente elevarlo al cuadrado y ya está. Y listo. El signo ya no es un problema, ¿no? Entonces, a partir de esta función, obtenemos nuestras condiciones de primer orden, que va a ser derivar esto respecto a beta, perdón, a alfa, y derivamos esto respecto a beta. Y lo igualamos a cero, obviamente, ¿no? Como cualquier problema de optimización. Entonces, la derivada de esta función de los errores al cuadrado respecto a alfa es igual a menos 2, perdón, baja esto, ¿no? Es 2 por la sumatoria de 1 hasta n de y menos alfa menos beta xy, y la derivada de adentro de eso, ¿no? De alfa, que es menos 1, entonces es menos 2. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. Lo otro es derivarlo respecto a beta, igualarlo a 0, lo mismo. Bajan el exponente, 2 por la sumatoria de 1 hasta n de y menos alfa menos beta por xy, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que vendría a ser, que acompaña a beta hat, acompaña xy, por xy. Como tiene un signo menos, menos, y listo. Ahora, para poder continuar, vamos a recordar algunos puntos claves de algunas expresiones que nos van a pedir llegar al resultado final. Sabemos que la sumatoria de xy es igual a n por x promedio. ¿Por qué? Porque la función de esperanza matemática es esta. Entonces, si multiplicamos por n a ambos lados, nos da este resultado, ¿no? Es sencillo. Lo mismo para y. Lo otro, la otra propiedad es esta, ¿no? Que la sumatoria de 1 a n de la multiplicación de xy menos x promedio por y menos y promedio es igual a la sumatoria de y por xy menos x promedio, o lo mismo que es la sumatoria de xy por y menos y promedio. ¿Por qué? A ver, vamos a desagregar esto, ¿no? Multiplicamos xy por y, da xy por y. Xy por menos y promedio da menos xy y promedio. Menos x promedio por y da menos x promedio y. Menos x por menos y promedio da más x y promedio. Entonces, aplicamos el operador de sumatoria a cada término y lo que tenemos es que se van esto, ¿no? Bueno, acá tenemos la sumatoria de xy por y menos la sumatoria de xy por y promedio menos la sumatoria de x promedio por y más la sumatoria de x promedio y promedio. Acá de lo que explicamos anteriormente, la sumatoria de xy es igual a nx promedio. Entonces tenemos ny promedio por x promedio. Lo mismo por acá. Tenemos nx promedio y promedio. Lo mismo por acá. nx promedio y promedio. Esos dos términos se van y nos queda esto. N por y promedio, que es igual a esto, a la sumatoria de y. Entonces podemos operar, ¿no? O sea, acá tendríamos la sumatoria de xy y y menos la sumatoria de y por x promedio, y podríamos agrupar, ¿no? Y por xy menos x promedio. Lo mismo si es que queremos cambiar en lugar de n por x por n por y saldría esto. Entonces, continuando con esta derivación, acá tenemos nuestras dos ecuaciones de primer orden. Tenemos nuestras dos ecuaciones de primer orden, y para la primera lo que vamos a hacer es despejar. Aplicamos el operador y despejamos. Entonces, la sumatoria de y va a ser igual a la sumatoria de alfa más la sumatoria de 1 hasta n de beta por xy. Esto, por la propiedad anterior, sabemos que es n por y promedio. Esto va a ser igual a, como alfa es una constante, va a ser igual a n veces alfa. Y esto, ¿no? La sumatoria la sumatoria de xy va a ser igual a n por x promedio. Entonces, operando, tenemos que y promedio es igual a alfa más beta por x promedio. Y despejamos alfa, que va a ser igual a y promedio menos beta por x promedio. Acá ya tenemos otra ecuación, que la vamos a usar en el siguiente paso. Acá tenemos
acá resolvimos el problema de la primera condición de primer orden, ahora vamos a resolver la segunda condición de primer orden, que es para derivar a qué es igual el beta hat, ¿no? Que es nuestra variable de mayor interés. Lo mismo, introducimos el operador a cada uno de los términos, tenemos que la sumatoria de 1 hasta n de y por xi va a ser igual a alfa por la sumatoria de xi más beta por la sumatoria de xi al cuadrado. Ahora, acá, la sumatoria de xi va a ser igual a n por x promedio. Como hay un alfa acá, se multiplica por alfa. Bueno, esto queda igual. Entonces, lo que tenemos acá es el alfa, ya lo obtuvimos en el paso anterior, ¿no? Que es igual a alfa, es igual a y promedio menos beta por x promedio. Entonces lo traemos acá. Y lo operamos. Multiplicamos. Entonces, la sumatoria de 1 hasta n de y por xi va a ser igual a n por x promedio por y promedio menos beta por x promedio al cuadrado por n más beta por la sumatoria de 1 hasta n de xi al cuadrado. Ahora pasamos al otro lado y nos queda esto. La sumatoria de y por xi menos n x promedio y promedio va a ser igual a beta por lo que está adentro, ¿no? Acá como hay un beta en esta parte y otro beta en esta parte, podemos agruparlo y queda de esta forma. Entonces ya podemos despejar beta, o sea, ya podemos encontrar a qué es el beta. Beta va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta n de y por xi menos n por x promedio por y promedio sobre la sumatoria de 1 hasta n de xi al cuadrado menos nx al cuadrado. ¿A qué es igual esta partecita? Como ya vimos en el truquito que hicimos acá, va a ser igual a la sumatoria de y por x promedio, y lo de acá abajo va a ser igual a n por x, bueno, no, es x promedio al cuadrado, es x promedio por x promedio, ¿no? Y tenemos esto, que es x y x. Y tenemos esta forma. ¿Por qué es que llegamos a esta forma? Porque lo de la parte de arriba, tanto como la parte de arriba como la parte de abajo, pueden construirse de esta forma, como el segundo truquito que hicimos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Acá. Claro, acá, x promedio, entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Esta parte. Ya. Entonces, esta división es igual a decir que beta es igual a la covariancia de x y con y sobre la variancia de xy. Y este es el parámetro que buscamos, ¿no? Que captura el efecto promedio de la variable x sobre la variable y. Pero en este caso, como hemos derivado el modelo para una única variable exógena, los modelos econométricos no solo tienen una única variable exógena, ¿no? A menos que sea, por ejemplo, el KPM, ¿no? Por eso lo que quiero que hagan es que deriven esto de forma matricial, que también lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, esa es la forma más conocida, ¿no? Siempre, al menos a mí lo que se me quedó grabado en la universidad es eso, que es igual beta hat es igual a x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. Y ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, justamente como les expliqué, es que podríamos utilizar cualquier software para hacer un ejemplo de regresión, ¿no? Pero escribir una línea de código no nos va a servir de mucho, ¿no? O sea, necesitamos entender justamente las operaciones que van a realizar ustedes en su tarea y que la vamos a ver en la próxima clase y que nos permite llegar hasta esta ecuación, que es lo que está metido en cualquier programa. Es lo que vamos a realizar ahorita únicamente operando matricialmente a través de Excel. Entonces, chicos, les voy a dar hasta las 9:30 y de ahí continuamos con el Excel ya para terminar la clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Ya, perfecto, Diego. Vayan abriendo el Excel que les envié y ya, vamos a resolverlo en clase ahora a las 9:30 y después les paso la solución que también la tengo guardada acá. Entonces,
7 minutos, nos vemos, chicos.
Chicos, ¿ya estamos? ¿Tienen abierto el Excel? Chicos, me confirman, por favor. Si ya tienen abierto el Excel para continuar. Ya, ya a ver. Bueno, acá a modo de primer laboratorio, lo que quería mostrarles, como les mencioné, es que vamos a... Mira, justo Excel tiene un programa, bueno, no programa, ¿no? Pero una extensión acá que es Data Analysis, que te permite hacer regresión. ¿Qué es esta? Regression. Puede hacer regresión lineal múltiple y te bota un montón de parámetros, igual que correr una regresión en R, stat o Python. Entonces, pero como les mencioné, o sea, lo que no quiero es que con una simple, o sea, lo que quiero es que podamos entender qué está detrás de una simple línea de código, ¿no? O de hasta de hacer comandos con un clic como es data analysis. Entonces, para este caso, escogí Excel, pues porque es mucho más fácil para hacer operaciones matriciales, ¿no? Y ya, y el ejemplo que vamos a hacer es tratar de resolver la pregunta de por qué algunos países por qué algunos países tienen distintos GDP, o sea, por qué algunos países son más ricos, por qué otros países son más pobres. Y para eso vamos a utilizar este modelo sencillo que es el modelo de crecimiento exógeno que es de solo, ¿no? Que es esta variable, perdón, esta función Cobb-Douglas, ¿no? Que te dice que el GDP depende de labor, que es la fuerza de trabajo, fuerza laboral, viene denotada básicamente por la población de un país, y del stock de capital, de K, ¿no? Entonces, esta función como tal no podemos estimarla, ¿no? O sea, utilizando LS porque no es una función lineal. Pero lo que sí podemos hacer es obtener logaritmos, o sea, que vendría a ser básicamente variables de crecimiento de cada una de las variables, y los parámetros que estimaríamos, que vendría a ser alfa y beta, vendrían a ser las elasticidades correspondientes a cada uno de nuestras variables, ¿no? A capital y a labor. Entonces, alfa vendría a ser la elasticidad del trabajo y beta vendría a ser la elasticidad de capital. A ver, sigue entrando por... A ver, ya, listo. Entonces, para ello, acá les dejé las formulitas, ¿no? Acá en esta partecita lo que vamos a hacer es estimar los coeficientes. ¿Con cómo vamos a estimar los coeficientes? Con la función matricial, que es a lo que van a llegar ustedes haciendo la tarea, que es esta. Luego, ya, o sea, sí, con esto ya tenemos los parámetros, pero la función de Data Analysis nos arroja muchos otros estadísticos, como el error estándar de cada variable, el t-stat, el p-value, los grados de libertad, el error estándar y bueno, entonces justamente para ello vamos a construir también esas variables dentro de este spreadsheet y bueno, entonces sin más que decir, comencemos. Aquí en esta parte, en las columnas C, D y E, tenemos nuestras variables como tal, que las he sacado de esta parte, de este link. Entonces, como mencioné, no podemos estimar esta ecuación como tal, esta función como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el logaritmo natural de esa función para poder aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Entonces,
Simplemente lo hacemos con la función igual ln, vamos acá a GDP. Esta variable que es constant no es más que el vector de unos que está dentro de cada regresión cuando incluyes constante, ¿no? 1, para población igual ln. Vamos para esto de capital y ya tenemos. Y E7, correcto. Pues acá copiamos otra vez 1. Hacemos esto. No, que se copiamos 1. Y ya con estas dos ya podemos correr la misma función para todos nuestros países, ¿no? Y ya está. Entonces ya tenemos el logaritmo del GDP, que está acá en la columna F. Bien. Tenemos nuestro vector de constantes, acá en la columna G. Tenemos el logaritmo de la población, que está aquí en la columna H. Tenemos el logaritmo del stock de capital, que está en la columna I. Y ya, con eso ya podemos empezar a operar matricialmente para obtener los coeficientes de este modelo. Pero a ver, primero les voy a mostrar lo que hace esta función de Data Analysis, ¿no? Para compararlo con eso, lo que vamos a hacer. Vamos acá a Data, Análisis de datos, seleccionamos regresión, le damos OK, nos dice nuestra variable Y. ¿Cuál es nuestra variable Y? Esta, Real GDP. Correcto. Y acá vamos a introducir la matriz de las variables exógenas, que tiene que estar incluida. No, acá nos permite incluir constante ya. Si seleccionamos que constante 0, no incluye constante. Si no tenemos seleccionado esto, pues incluye constante. Entonces no es necesario jalar esta columna, ¿no? Entonces solo seleccionamos population y capital stock, que es población y stock de capital. Y ya, le damos OK, los resultados los va a arrojar en una nueva hoja, ¿no? Entonces acá le damos OK y nos crea esta hoja, ¿ves? Que es igual a la que ya había puesto. ¿Qué tenemos? Tenemos los coeficientes para el intercepto, que es la constante, la variable X, que vendría a ser population, si no me equivoco, ¿sí? Population. Y la otra variable X, que vendría a ser el capital. Los errores estándar, los t-stat, los p-value. Entonces, aquí está los grados de libertad. Entonces ya, con esto es lo que vamos a estimar. Bueno, vamos a replicar al menos esta parte con lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Nos vamos a comparar contra eso, vamos a comparar nuestros resultados contra eso, ¿no? O sea, vamos a ver qué está detrás de ese black box de lo que hace Excel, cómo es que Excel o cualquier otro programa econométrico realiza la regresión por OLS, y los resultados tendrían que salirnos igual o muy parecidos, ¿no? Entonces vamos a empezar. A ver acá. El coeficiente. A ver, vamos a aplicar. Acá son full operaciones matriciales, entonces como vamos a estimar los parámetros para estos tres valores, seleccionamos estas tres celdas y escribimos, colocamos igual y nos fijamos en la fórmula acá la fórmula matricial de cómo es que se calcula los parámetros beta o los estimadores de beta. Entonces es transpuesta de X, pero se multiplica, no es X transpuesta por X. Entonces colocamos mmult, que es la función que multiplica matrices, mmult. ¿Qué vamos a multiplicar dentro de mmult? Va a ser transpose de ¿qué? De X. ¿Qué es X? Todo esto incluyendo la constante, todas nuestras variables exógenas. Las seleccionamos, las fijamos, ya tenemos la transpuesta, ya tenemos transpuesta de X, de nuestra matriz de variables regresoras, multiplicado por la misma matriz, sin estar transpuesta por la misma matriz, ¿no? Acá, fijamos, y ya tenemos lo que está dentro acá. X transpuesta por X, ya lo tenemos. Ahora, esto tenemos que invertirlo, que es la función min-inverse, si no me equivoco. Ajá, min-inverse, exacto. Min-inverse,
incluimos es todo lo anterior dentro de Miniverse y ya tenemos hasta esta parte. Tenemos X transpuesta por X inversa. Ahora falta multiplicar todo esto por X transpuesta. Entonces, colocamos nuevamente mmult, ¿no? Mmult. Tenemos X transpuesta por X inversa. ¿Por qué vamos a multiplicarlo? Perdón, ¿con qué vamos a multiplicarlo? Con otra vez, nuevamente, X transpuesta. Esto. Ya tenemos hasta esta parte. Tenemos X transpuesta por X inversa por X transpuesta. Ahora, nuevamente mmult. Todo eso vamos a multiplicarlo por nuestro vector de la variable dependiente, que es real GDP. Vamos. Y acá no solo basta con dar Enter, sino tenemos que presionar Shift, Control, Enter. Y ya tenemos nuestros coeficientes estimados. Ahora vamos a compararlo con los de acá. Y exactamente, son los mismos. Exactamente, son iguales. 0.625, 0.218, 0.808. Exacto, son los mismos. 625, 0128, 0808. Listo. Ahora necesitamos calcular los errores estándar, ¿no? Como vimos acá. Que sí nos ofrece. Sí, es esa función de data analysis y nos bota los errores estándar. Entonces vamos a hacer eso acá. Para ello necesitamos calcular primero los grados de libertad, que no es nada más que restar el número de observaciones menos el número de parámetros que estamos estimando, que en este caso son 3. Y, y calcular el error estándar que vendría a ser la varianza, la fórmula de la varianza del error es esta, ¿no? La suma del errores al cuadrado dividido por los grados de libertad, y lo que nosotros necesitamos es el square de eso, o sea, la raíz cuadrada de esto, ¿no? Que vendría a ser el error estándar. Entonces vamos a empezar con los grados de libertad. Ya, primero, grados de libertad va a ser igual a real GDP, perdón, va a ser count, nada más que count, ¿no? Count, acá fijamos menos, nuevamente count, nuestros parámetros, incluyendo la constante. 177. Raro. Count. Count. ¿Listo? Y ahora sí. Estos 3 parámetros. Listo. Ya, tenemos 177 grados de libertad. Ahora vamos a calcular los errores. Pero para eso, primero necesitamos nuestro vector de errores, obviamente, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Tenemos que calcular primero los valores predichos, porque el vector de residuos es igual al valor real menos el valor real menos el valor predicho, obviamente, ¿no? Entonces, acá simplemente es también multiplicar mmult, que es este vector. Esto no debe ser fijado, no debe ser fijado por estos coeficientes que ya los estimamos que sí deben ser fijados. Listo. Ya, entonces con esto ya podemos podemos calcular los residuos, ¿no? Igual, que es igual a los residuos, valor real menos predicted value, menos valor predicho. Jalamos. Listo, jalamos.
Entonces ya tenemos nuestro vector de residuos. Y calculamos el error estándar del modelo, que va a ser igual. ¿A qué es igual? Es sum squared, la suma al cuadrado del vector de error. Sum squared. De todo esto. Dividido sobre qué? Sobre los grados de libertad. Ya, pero esa es la varianza. ¿Nosotros qué queremos? Queremos el error estándar, que vendría a ser el square de eso, la raíz cuadrada de todo esto. Cerramos. Listo. Aquí lo tenemos. Ya, pero esto no nos dice mucho, porque eso es el error estándar de todo el modelo. Lo que nosotros necesitamos es ver cuánto de ese error captura cada coeficiente, ¿no? Entonces, para construir eso, lo que necesitamos es la matriz de varianzas-covarianzas, que se obtiene con esta formulita de acá. Y lo que estaríamos introduciendo acá, bueno, en la parte diagonal vamos a obtener el error estándar de, bueno, la varianza del error de cada coeficiente. Y lo que nosotros necesitamos es el error estándar de cada coeficiente. Entonces solo tendríamos que sacarle la raíz al cuadrado, sum square, a cada valor de la diagonal. Entonces vamos a hacer eso ahora. A ver, va a ser igual a constant. Va a ser igual a la formulita de acá, que está mmult nuevamente, ¿no? Porque vamos a multiplicar x transpuesta por x. Entonces va a ser mmult x transpuesta. Que es x transpuesta, todo nuestro vector, perdón, toda nuestra matriz de variables exógenas. Todo esto. Vamos. No. Ya está. Entonces es mmult. ¿Qué vamos a multiplicar? Claro, transpose de esa variable. De esa matriz, perdón. Por la matriz normal. Esto fijamos. Entonces, hasta esta parte ya tenemos x transpuesta por x, pero es inversa. Entonces vamos. ¿Cuál era la función que invierte una matriz? Min inverse, perdón. Listo. Hasta acá ya tenemos x transpuesta por x inversa. ¿Qué falta? Multiplicarlo por el error estándar al cuadrado, o sea, la varianza. Acá tenemos el error estándar, tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar. Adelante, cerramos esto entre paréntesis para que no se mueva nada. Y colocamos ser igual a esto. Al cuadrado multiplicado. Como es operador matricial, Shift, Control, Enter. No, ya acá me confundí. Tienen que seleccionar todo esto para que se complete, obviamente, ¿no? Acá solo vamos a copiar esta formulita. Vamos a copiar esta fórmula. Vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo seleccionado, igual. Y ya tenemos. Shift, Control, Enter. Listo. Ya tenemos calculada nuestra matriz de varianza-covarianza. Entonces lo que necesitamos es esto, como les mencioné, las diagonales. La raíz cuadrada de los valores de las diagonales que van a ser el error estándar de cada variable. Entonces va a ser igual a esto, constant. Constant con constant, aquí está. Siguen entrando. Aquí está. Listo. Será igual a esto. Va a ser sums, no, squared. Squared. Acá va a ser igual a raíz cuadrada de esto. Perdón. Listo. A ver.
salió. Ya. ¿Hasta ahí todo ok, chicos? ¿Me siguen? Chicos, ¿se me escucha? Sí, todo claro, profe. Ya, perfecto. Voy a continuar. Ya, listo. Entonces, acá, para el t-stat. ¿Cómo se calculaba el t-stat? Simplemente dividiendo el coeficiente sobre el error estándar, ¿no? Esto sobre esto. Ahí está. Tenemos el t-stat. Ahora necesitamos el p-value. Para calcular el p-value deberíamos utilizar como es t-stat, una distribución t de dos colas, ¿no? Entonces es t.dis, acá voy, t.dis de dos colas, two-tailed student state distribution, x. ¿Qué es x? ¿Qué vamos a evaluar? Este estadístico t. ¿Cuáles son nuestros grados de libertad? Estos son nuestros grados de libertad. Fijamos que los grados de libertad no van a cambiar. Y ya. Entonces aquí, pues acá ya completamos todo. Sin necesidad de estar aplicando esta función, ¿no? De data analysis. Mucho más sencillo, pero acá al menos ya sabemos qué es lo que estamos haciendo en realidad, ¿no? Como vemos acá, a ver, díganme ustedes, estos estimadores, estos parámetros ¿son significantes o no son significantes? Estadísticamente hablando. ¿Son significativos o no son significativos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha, pero serían significativos. Claro, sí, son significativos. Como son menores a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que es de no significancia, entonces sí son significativos, ¿no? Acá, alfa, beta, que acompañan a labor y capital, son estadísticamente significativos, pero a sobremanera, ¿no? O sea, es 0.00%. La constante sigue siendo estadísticamente significativa. Y ya, entonces con eso estaríamos cerrando la clase de hoy, chicos. La próxima clase, Juan no creo que ya toque el tema de introducción, va a revisar lo que es de variables instrumentales este sábado. Entonces nosotros estaríamos complementando el laboratorio de esto. Voy a ver si va a alcanzar el tiempo. Vamos a realizar un laboratorio de ese similar en Stata. Si no, ya vamos a hacer el laboratorio de variables instrumentales y vamos a estar viendo el tema de una introducción corta de GMM, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Sí, Bruno. O Diego. disculpe, ¿el programa que voy a utilizar en el curso va a ser Stata? Sí, 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 va a ser Stata en su mayoría. Voy a tratar, ahora también estoy revisando un curso un libro de Causal Inference, que ahí tiene el código de R. Entonces, tal vez vamos a utilizar R, pero no les aseguro nada. Lo que tengo más material es Stata, entonces vamos a utilizar Stata. ¿Tienen todos instalados Stata o no lo tienen para yo poder buscar el programa y se los comparto? No, profesor. Ya, entonces yo voy a estar compartiendo el programa con Diego y ya. De momento, Diego, ¿me puedes confirmar si tienes el número de todos tus compañeros para poder crear un grupo y ya comparto todo el material que encuentre por ahí, pues? Por el chat dice que sí. Ya, perfecto. Ya, Arturo, sí, te ya, agrego al ya, grupo. perfecto. Entonces, ¿cómo? Me escucha bien. Te agrego al grupo de WhatsApp, te digo. Ya, está bien, Diego. Me agregas al grupo. Tengo una ¿Alguna duda? consulta. Sí, Sí, dime, Álvaro. Bruno. Mi consulta respecto a la grabación. ¿Por dónde se estará compartiendo o si se subirá a la plataforma?
Juan me dijo que voy a enviarle la grabación a él y él lo va a subir a la plataforma, pero igual yo voy a estar subiéndolo a YouTube y voy a estar compartiendo el link en modo privado para que solo las personas que tengan el link puedan verlo, ¿ya? Entonces, bueno, de YouTube no se va a borrar nunca si se borre de su plataforma, ¿no? Entonces ya ustedes van a poder ver la clase cuando quieran. No sé si les parece buena idea eso o Me solo parece prefieren verlo en una otras muy buena plataformas. idea. Es una muy buena idea. En YouTube se puede avanzar con Ya, mayor velocidad o menor velocidad y eso ayuda mucho. Muchas gracias. ya, perfecto. Perfecto, Bruno. Bueno, chicos, entonces igual cualquier cosa, yo voy a estarles compartiendo material, les voy a estar pasando así links de carpetas de Drive con el material de cada clase, de cada domingo, ¿no? De cada domingo que hablo, de cada miércoles. Ah, ya. Sí, sí, sí. Libros también. Voy a preparar una carpeta con material para compartirles. ¿Sí? Y ya todo se lo estaría enviando fin de semana, tal vez que es cuando voy a estar preparándole su clase. Entonces ya si es que tienen tiempo, lo revisan y chequeamos el miércoles y ya para que puedan participar también. Ah, ya, la tarea. A ver, voy a compartir mi pantalla nuevamente. La tarea es esto. Ahorita, como se han dado cuenta, o sea, nosotros en clase hemos derivado del modelo MCO, pero solo para una variable exógena, pues, ¿no? O sea, solo tenemos un X. Por eso nuestro estimador de beta que salió, que es igual a la covarianza de XY con Y sobre la varianza de XY. Pero cuando tenemos un modelo de regresión lineal múltiple, o sea, de múltiples variables exógenas, eh, utilizamos álgebra lineal, pues, ¿no? O sea, operamos con matrices, hacemos operaciones matriciales y el beta que se llega es x transpuesta por x a la menos uno por x transpuesta por y. ¿Qué es eso? Lo que lo que se les debe haber quedado grabado de su curso de econometría anterior. Entonces, ustedes tienen que derivar esto, o sea, tienen que llegar a esta ecuación. ¿Cómo? Partiendo desde el mismo problema, que es esto, minimizar la suma de cuadrados de la suma de los errores al cuadrado. Minimizando esto, se llega a esta operación matricial. La tarea es opcional, va a ser para puntos extra. Igual, la próxima clase vamos a empezar derivando esto. ¿Sí? Entonces no se preocupen por eso. Por si Juan tal vez les pregunta en alguna de sus pruebas, de sus exámenes. Esa es la tarea, chicos. ¿Alguna otra duda? Que justamente ¿Por, es la función que por hemos dónde se vamos a mandar usado la acá en tarea? Excel. ¿Cómo, cómo? ¿Por dónde se vamos a mandar la tarea? ¿Por email? Buena pregunta. Sí, por correo, ¿ya? Me lo envían por correo. Bueno, no, se lo van a enviar al delegado. Van a tener, ya, Diego, tú dime, ¿hasta qué día puedes recepcionar todos los trabajos de tus compañeros, unirlos en un RAR o en una carpeta comprimida y compartírmelo? ¿Hasta qué día puedes hacer eso? ¿A qué te refieres con el día? ¿Fecha límite? O... Ajá, ¿hasta qué fecha? Claro, ¿hasta qué fecha, o sea, vas a poder tú entrar o sea, a preguntarles a tus compañeros todo y enviarlo? O en la plataforma, dice Eric. Ya en la plataforma voy a decirle a Juan entonces que pueda crear una actividad para que son sus trabajos ahí. Si no, creo que tengo otra idea, tal vez crear una carpeta en Drive y mandarles el link y ya ustedes van subiendo su trabajo ahí y voy a dar Sí, plazo mejor, hasta... Álvaro. ¿Cómo, Sí, cómo? mejor, sí, mejor creas un drive y cada alumno que cree una carpeta con su nombre, para que Ajá, ya ya es, tú mismo lo verifiques. ya es, ajá, eso voy a hacer, pero no vayan a estar borrando el trabajo de sus compañeros, algo parecido. Ya me ha pasado, entonces ahí sí les voy a pedir que solo modifiquen las cosas o sea, las carpetas que les corresponde a ustedes, ¿no? Eh, entonces les voy a dar plazo hasta el martes, claro, hasta el martes a medianoche, hasta las 12 p.m. del martes, y ya, lo resolvemos el miércoles, y ya pues el miércoles tal vez después de clase corrijo todo y les envío sus notas, ¿sí? No, no, o sea, inténtenlo nada más, ¿no? O sea, voy a calificar eso también, el esfuerzo. Entonces, bueno, por mi parte ya eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda.
Ya listo. Voy a asumir silencio positivo. Entonces ya chicos, nos estamos viendo el próximo miércoles y con Juan tienen clases el sábado, así que no se olviden. Muchas gracias chicos. Muchas gracias, Álvaro. Diego, no te olvides de agregarme al grupo, por favor. Sí, Gracias Álvaro, chicos. te agregué hace unos minutos, ahí lo chequeas. Ya, perfecto, Diego. Gracias. Ya, ok, Álvaro. Cuídense Buenas chicos. noches. Chao. Buenas noches.